Este fin de semana se estrenó Pet Sematary o Cementerio de Mascotas, la nueva adaptación de la novela de Stephen King, un libro que por cierto el propio King considera su manuscrito más aterrador por tratar temas sensibles y reales que son el mayor miedo de las personas, la muerte de un hijo y la muerte misma en sí. Pero antes de todo remarquemos una cosa. Este no es un remake de la película que dirigió Mary Lambert en 1989, sino más bien una readaptación de la novela, así que me voy a abstener de comparar ambas cintas, ya que es algo que he notado que medio mundo hace, lo cual considero completamente incorrecto. Por cierto que hablando de Cementerio de Mascotas, hice un video de curiosidades de la película y el libro, por si gustan verlo. El link está en la descripción, y como ya es costumbre, esta crítica contendrá spoilers. Pero bueno, ya no alarguemos más esto y hablemos de Cementerio de Mascotas. It's not some campfire store. Saw these in the trees up there. They're warnings. The local tribes carved them before they fled. Uno de los retos que tiene una productora y un director, en este caso directores, al adaptar una novela de un autor con el tamaño de Stephen King, es capturar de manera fiel o al menos creíble la atmósfera que el escritor describe en sus libros, y en esta ocasión Kevin Kolsch y Dennis Whitmire hacen un trabajo espectacular captando la esencia de Cementerio de Animales, un relato aterrador sobre la pérdida de un ser querido y el hecho de afrontar la muerte como un hecho natural. Sin embargo, algo que hacen estos realizadores es más bien tomar el relato de Pet Sematary y retorcerlo, dándole giros muy interesantes a los que vale la pena echarles un ojo, ya que como hemos podido ver en los trailers, hay muchos cambios con respecto al libro y es en la película donde entendemos por qué se hicieron estos cambios y además por qué funcionan tan bien, o bueno, algunos de ellos, la mayoría, pero no todos. Pero antes de tocar el terreno del guión y también de los spoilers, quisiera hablar de los aspectos técnicos de la película, y es que el equipo de producción y la dirección en general forman una cinta bien ejecutada, que visualmente luce espectacular y cuenta con unos efectos especiales prácticos en su mayoría de primera calidad. La fotografía, por ejemplo, hace uso de muchos planos abiertos que en ocasiones se mantienen fijos en alguna cosa en específico, dotando a la escena de una tensión perfecta e incluso acojonante al momento de crear un susto, que sí, a diferencia de muchas películas de terror, esta te crea sustos constantemente de manera sutil con el uso de planos y también de su increíble diseño de producción, que es en las partes donde nos adentramos al Cementerio de Mascotas, donde es más notorio el trabajo artístico y detallado para la creación del bosque y de los dos cementerios, el Cementerio de Mascotas y el Cementerio Micmac, que es donde las cosas son enterradas para volver a la vida. Una atmósfera bien creada que se apoya por la construcción de los sets adecuados que además de geniales lucen absolutamente lúgubres. Lamentablemente un punto en contra con esto y la creación de los sustos es que varios de los mismos son los típicos jumpscares de las películas de terror genéricas que nos dan todo el año. Y es que no es uno, sino son varios sustos de pastelazo los que nos avientan a la cara, sacándonos de la experiencia en más de una ocasión y quitándole el misterio y la tensión a lo que en principio se nos construía. Lo más triste es que ni siquiera son jumpscares que asustan, puesto que uno se los ve venir y en lugar de espantar resultan molestos. Una cosa que podría decir que no molesta es que son jumpscares justificados, o la mayoría de ellos, puesto que están ahí cuando la situación lo amerita. Véase por ejemplo cada que un camión pasa a toda velocidad por la carretera generando un fuerte estruendo. En cuanto a efectos especiales, la película luce increíble y en ningún momento se nota el abuso de CGI, ya que al tener apenas 2 tomas con efectos de computadora, toda la acción en pantalla resulta muy orgánica por el uso de los efectos prácticos, lo cual se agradece muchísimo. Y si hablamos de música, Christopher Young hace un trabajo excelente y sutil con la banda sonora que suena increíble y aterradora y con un tema principal que resalta la inocencia, pero al mismo tiempo el lado aterrador del Cementerio de Mascotas. Ahora sí, yéndonos al terreno más pesado, que es el guión, quiero comenzar por repetir una frase que ya dije en la crítica de Dumbo y que es alusiva a los remakes y a las nuevas readaptaciones de historias que ya conocemos. ¿Para qué hacer una película que es una calca de su material original? Si a final de cuentas vamos a perder el tiempo en una historia que ya sabemos cómo va a terminar.
Y algo que yo considero muy inteligente de un guionista al momento de adaptar una película, una serie o en este caso un libro, es mantener la esencia del mismo, pero hacer algo completamente distinto que nos llene de sorpresas y que valga la pena ver por cómo es llevado y que se nos ofrece de nuevo, y en ese aspecto Cementerio de Mascotas cumple muy bien, pero no al 100%, ya que sí tiene una que otra cosa que no termina de cuajar. Para empezar, toda la película se nos cuenta en los trailers, así que ahí pierde mucho impacto de lo que sucede en pantalla, como por ejemplo de que Ellie, la hija del Dr. Lewis, sea la que muera en lugar del bebé Gage. En una escena de hecho se ve como el niño sale huyendo hacia la carretera y casi es atropellado, pero en un inesperado giro argumental su hermana es la que muere. Bueno, en un más bien muy esperado giro argumental, que hubiera quedado perfecto si no se nos hubiera revelado antes que la niña es la que muere. Otra cosa que también tiene muy poca credibilidad es el hecho de que Judd Crandall, el anciano, lleve al Dr. Lewis a enterrar al gato muerto para que reviva solo porque la hija del doctor le cayó muy bien, que si nos remontamos al libro, allá está mucho mejor justificado y acá suena muy poco creíble. Es muy destacable que la película respete y conserve la esencia y la atmósfera aterradora del libro en muchos aspectos, ya que es un trabajo que muy poca gente ha logrado con las obras de Stephen King, y lo hemos visto en películas como Misery o más reciente en Eso de Andy Muschietti. Y aunque esto se respeta en Cementerio de Mascotas, lamentablemente la película flaquea en tomarse las cosas de manera muy superficiales, desde la explicación más reducida de lo que es el cementerio indio Micmac, hasta dejar incluso en segundo plano el trauma psicológico que tiene Rachel con su hermana muerta Zelda, que acá en lugar de parecer algo psicológico parece más sobrenatural. Los personajes por otro lado están muy bien trabajados y aunque no tienen mucho trasfondo, sí tienen un buen desarrollo emocional, y es que Louis Creed, interpretado por Jason Clarke, es quien más resalta al tener esa obsesión y ese gusanito en la cabeza que lo ha obsesionado muy mínimamente con el Cementerio de Mascotas. Por supuesto que tenemos también a Judd Crandall, un viejito que al principio no cae muy bien, pero con el que uno se encariña a los pocos minutos, y que tiene además uno de los finales más crueles. Por supuesto no podemos dejar a un lado a Ellie, la niña que hace un papel increíble y le da ese aire inocente y aterrador a su personaje gracias a la increíble interpretación de esta pequeña que se encargó de darle vida. Porque sí, si algo tiene bien esta película es buenas actuaciones y la niña se roba la cinta. Pero como ya decía, esta no es una película perfecta y tiene muchos errores y cosas que no están justificadas de manera sólida, por lo que pierden mucha credibilidad. Además de que gran parte de la historia se nos cuenta de manera muy superficial, sin profundizar más en la psicología de los personajes o en la historia del Cementerio de Mascotas. Algo que probablemente le guste a los fans del libro, y me incluyo, es la gran cantidad de material de este que fue usado en la película, como la mención del personaje de Stanley B, que fue la persona que le dijo a Judd Crandall de Cementerio Indio, o también el toro y la persona que fueron resucitados en el pasado, así como también la esposa de Judd, Norma Crandall, que en esta versión ya está muerta. Otro desacierto en esta adaptación es que no se toma su tiempo para desarrollar bien a sus personajes, y eso que el primer acto es muy lento, al igual como lo es el libro. Pero bueno, un libro es distinto a una película y la película peca precisamente de eso, de ser lenta pero sin el desarrollo de los personajes. Judd Crandall pasa a segundo plano y no deja de ser el viejito bonachón del principio, sino que está ahí únicamente para exponer cosas, lo cual a su vez funciona muy bien, pero es un desperdicio de su personaje. Louis Creed, que a pesar de la increíble interpretación de Jason Clarke, tampoco tiene ningún cambio en la película. Se muestra como un padre de familia amoroso, sí, pero más allá de eso, su obsesión con traer a su hija de vuelta a la vida no se siente creíble, o al menos no lo suficiente, porque su personaje apenas sí tuvo tiempo para desarrollar esa actitud tan obsesiva. Y en cuanto al personaje de Rachel, bueno, la subtrama de su hermana Zelda, que funciona perfectamente en el libro, acá no lo hace, ya que se siente muy metido a la fuerza desde el momento en que Louis lo menciona, puesto que ni siquiera viene al caso de la conversación, ya que recordemos que Rachel está traumada con la muerte. Si se omitiera esa parte, creo que la película funcionaría mucho mejor. Sería más corta, eso sí, pero funcionaría mejor, ya que como dije, este arco está metido a la fuerza solamente para generar justos fáciles. Pero volviendo a los fans del libro,
Los primeros 2 actos de la película son fieles a la novela en un 80%, y es el tercer acto donde se torna todo muy diferente, y eso se agradece, ya que tenemos un final muy distinto pero similar al del libro, eso sí, con un giro completamente inesperado pero que no es satisfactorio, que pudo haber quedado mejor si se tuviese mejor planteado. Al final del día, Pet Sematary es un estudio emocional y psicológico sobre lo que es capaz de hacer un padre por un hijo, o no solo un padre, sino cualquier persona con tal de tener una segunda oportunidad con un ser querido, para traerlo de vuelta de la muerte, y cuáles pueden ser las consecuencias de esos actos, de qué locura somos capaces de hacer con tal de que todo sea como antes. Igualmente, la película nos deja una buena reflexión sobre la muerte como parte natural de la vida y sobre cómo esta nos llega a todos tarde o temprano, ya sea de manera natural, ancianos en nuestras camas, o de maneras trágicas como le pasó a Ellie Creed siendo asesinada por un camión cisterna. Por eso Cementerio de Mascotas es un 7 de 10. Esta sin duda alguna es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de una novela de Stephen King. No la mejor, ya que está lejos de ser eso, pero sí una de las mejores realizadas, tanto técnica como narrativamente, pero en esto último en menor medida. Con sus errores, pero aún así siendo disfrutable y aterradora, con moralejas y también con una historia diferente pero muy buena. Así que esto ha sido todo por hoy, no olviden darle like al video si les gustó, suscribirse al canal para más videos así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.